Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, feliz domingo 16º del tiempo ordinario. Les invito a analizar y a deslumbrarnos y a alimentarnos de estos textos bíblicos que hoy día nuestra Madre la Iglesia nos ha presentado como un banquete del cual vamos nosotros a servirnos, vamos nosotros a alimentarnos. Recordemos las lecturas: primera lectura del libro del Génesis, segunda lectura de San Pablo a los Colosenses y la tercera lectura o evangelio tomado de San Lucas. Estos textos bíblicos, para poder este domingo asimilarlos y también acordarnos durante la semana, les propongo acordarnos de 4 nombres. Según esos 4 nombres, entonces vamos a poder más fácilmente recordar la enseñanza. Primer nombre, Marta. Segundo nombre, María. Aquí nos encontramos en el evangelio. Tercer nombre, Abraham. Nos vamos ¿a dónde? Al libro del Génesis. Y por último, el cuarto nombre es San Pablo. ¿Dónde está esto? En la carta de San Pablo a los Colosenses. Muy bien, 4 nombres. ¿Cuáles son? Marta, María, Abraham y San Pablo. Vamos a analizar cada uno de esos nombres, a dar la enseñanza bíblica y luego también a la par la enseñanza práctica. Listo, queridos hermanos. Si ya estamos preparados, por supuesto que sí, comencemos. Comencemos con Marta. Marta, según la tradición, los padres de la Iglesia, por ejemplo San Agustín, en su interpretación mística de este pasaje bíblico, dice que Marta representa a la Iglesia peregrina. Recordemos brevemente que hay 3 iglesias según la enseñanza tradicional de la Iglesia peregrina, la que estoy mencionando, luego la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y luego finalmente hay la iglesia triunfante, que son los que ya están en el cielo, los santos, ¿no? Entonces, ¿qué dice San Agustín? Marta representa la iglesia peregrina. Sin embargo, San Ambrosio, y no contradiciendo esto, sino más bien complementándolo y también interpretando de una forma, digamos, un poco distinta, pero repito, no contradictoria, él dice que Marta representa a la iglesia en su dimensión activa, en su dimensión de caridad, en su parte más misionera, ¿no? Y entonces aquí pueden entrar todas las comunidades, los movimientos, asociaciones religiosas, todo lo que está dentro de la iglesia, que tiene dentro de la iglesia mismo una función activa de misión o de caridad. Pensemos en las hermanas o hermanos que tienen hospitales, escuelas, que ayudan en las cárceles, orfanatos, que hacen muchas misiones, las predicaciones, muchas comunidades, movimientos laicales. Ellos están entonces allí, dentro de Marta, ¿no? Dejemos un momento ahora a Marta, pasemos a María. María, San Agustín dice, representa si Marta representaba a la iglesia peregrina, María, ¿a quién? Por supuesto, a la iglesia triunfante. Una iglesia que se dedica al Señor, que está en una contemplación continua de Dios, de Jesucristo, ¿no? De la Santísima Trinidad. Pero también San Ambrosio dice que María representa a la iglesia en su parte contemplativa, la parte que ha decidido dejar el mundo para dedicarse a oración, a silencio, a penitencia, junto al Señor, y allí también poder contribuir a esta iglesia que está aquí en la tierra, ¿no? Entonces, aquí analicemos algo que puede venir a nuestra cabeza, ¿no? Y es, ¿cuál de las dos realmente es más importante? Pues hay que decir, en honor a la verdad, que las dos son importantes, así lo dice San Ambrosio, ¿no? Porque las dos son necesarias en este tiempo. Si no tuviésemos misioneros, ¿cómo pudiese entonces la palabra de Dios ser proclamada y luego llegar a los corazones de las personas para que esas personas también sean movidas a la fe, al amor, a la esperanza, ¿no? Las dos son importantes. Sin embargo, ojo a esto, analicemos qué bonito este pasaje bíblico. Miren, Jesús no le dice a Marta desde un principio, tú estás haciendo algo menos importante o tú estás haciendo algo inconveniente, ¿no? Sino que Jesús la dejó tranquilamente una vez que ella lo recibió juntamente con su hermana. Lo han recibido, todo está bien, Jesús está sentado, ella está haciendo sus cosas y Jesús no le dice nada, no le reprocha nada. Le reprocha, y aquí viene justamente la lección para esta parte o esta área de la iglesia, de la parte más activa,
y también, según San Agustín, para toda la iglesia. Y es que cuando te dedicas a demasiadas cosas, estás haciendo las cosas mal. Y además, cuando quieres quitar la atención de aquellos que están en oración, de aquellos que están a los pies del Señor, también estás haciendo mal. Dos cosas que reprocha Jesús. Primero, andar en muchísimas cosas. Segundo, en decir, necesitamos ayuda, ¿y por qué no se sale esta persona del Santísimo y me viene a ayudar, ¿no? Jesús dice, no, déjala, tranquila. Entonces, la primera lección que tenemos hoy en cuanto a esos dos primeros nombres es que nunca Marta se dedique a hacer tantas cosas, que puede servir por supuesto, pero no en demasía, porque luego tantas cosas la turban, tantas cosas le hacen entrar en un estrés, en un nerviosismo. Y a la par, entonces tampoco molestar ni distraer a aquellos que tienen una vocación más contemplativa, que están más en oración. Por otro lado, analicemos a Marta. La segunda enseñanza entonces es esta. Qué bonito es estar a los pies del Maestro, porque cuando estamos a los pies del Maestro recibimos dos cosas. La primera, recibimos la certeza de que con Jesús lo tenemos todo. Solo Dios basta, ha dicho Santa Teresita del Niño Jesús. Y por otro lado, también recibimos algo maravilloso. Recibimos el servicio mismo de Dios. Dice Jesús que Él no vino a ser servido sino a servir. Marta estaba sirviendo a Jesús. ¿Y qué hacía María? María no servía a Jesús. Estaba dejándose servir por Él. Eso es lo que más le agrada al Señor, es lo que más le deleita. Que uno se deje por Él, que uno se deje servir por Él. Él le estaba sirviendo la palabra de Dios para que ella se alimente. En cambio, Marta estaba preparando comida, una comida material. Y por ello es que Jesús le dice a María y a Marta que a María no le será nunca quitada esa parte que ella ha elegido. Porque esa palabra que ella está comiendo, eso nunca se va a acabar. En cambio, la comida que está haciendo Marta, el servicio que está haciendo Marta, que es humano, eso un día se va a acabar. Se van a quedar las barrigas llenas y después va a haber otra vez hambre. Es decir, que va a ser como una especie de ciclo y de continuidad. Jesús mismo dijo, los pobres siempre van a estar aquí en la tierra. Yo, en cambio, no. Y por ello, bendita María, que aprendió a profundizar esas palabras y entonces estaba a los pies del Maestro. Recordemos que también estar a los pies de alguien en la Biblia significa yo me hago discípulo. Y si me hago discípulo, tengo oídos para el Maestro. Háblame, Maestro, tu siervo está escuchando. Dime lo que tú deseas, ¿no? Marta y María, las dos son importantes. Marta, ten cuidado. María, reconoce la grandeza de tu vocación. Esto, digamos, es el resumen de esta primera parte con estos dos nombres. Vamos ahora a analizar a Abraham. Abraham se puede decir que también era como una Marta, porque cuando se acercan estos visitantes, que digamos de paso, una tradición es considerada la Santísima Trinidad, era Dios mismo que estaba en ese momento pasando al lado de Abraham. Entonces Abraham, al acogerlos, al recibirlos, él también se va a hacer muchas cosas. Le dice a su mujer que haga esto, le dice a su criado que haga esto otro, pero ojo a esto, Abraham es como una conjunción moderada de lo que es la parte contemplativa y la parte activa de la iglesia, ¿no? La parte misionera. ¿Por qué? Porque él fue a hacer lo que tenía que hacer y luego regresó, dice el texto bíblico, y estaba junto a ellos, debajo de este árbol, mientras ellos comían. Es decir, que Abraham no se perdió en tantas cosas, sino que regresó. Eso es lo que tiene que hacer Marta. Eso es lo que tiene que hacer Marta. Y también aprender María. María aprender de Abraham que él, a los pies del Señor, en ese sentido, según María estaba, entonces este Abraham pueda también, cuando sea necesario, como dice San Vicente de Paúl, salir de la oración para visitar a Jesús, dejar a Jesús para ir a Jesús. Eso también es muy importante a aquellos que tienen una vocación más de oración, ¿no? Entonces Abraham es como una conjunción. Qué interesante que el día de hoy
Normalmente el Evangelio es el que nos dice cuál es la forma más plena o completa de realizar, de obrar, ¿no? El día de hoy, en cambio, tenemos que primero analizar el Evangelio para ir a la primera lectura, y allí entonces Abraham nos dice cómo se debe unir, ¿no? Marta y María. En Abraham están ellas dos presentes, digamos así, ¿no? Y benditos aquellos que tienen esa doble vocación de la contemplación y de la misión, ¿no? Y terminemos con San Pablo. San Pablo nos dice que él y todos los que están dedicados al ministerio de la palabra son los que exhortan, son los que corrigen, son los que comunican esta sabiduría de la palabra con todos los recursos necesarios para que conozcan a este Cristo, ¿no? Entonces volvemos aquí a Marta. Es importante la predicación, es importante ir hacia los demás y poder comunicarles la sabiduría de la palabra de Dios. Sin embargo, San Pablo no se dedicaba solamente a esto. Vemos en sus cartas cuán profunda era su relación con Cristo, con Dios. ¿Por qué? Porque él llegó a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Él llegó a decir, si quieren saber cómo comportarse, síganme a mí. Él llegó a decir, yo soy su padre, a la comunidad, ¿no? Él llegó a decir, llevo en mi carne los signos, las señales del mismo Cristo. Vamos a pedir entonces a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de poder ser misioneros contemplativos, que podamos ser realmente orantes en la acción. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. No se olviden de comentar, de compartir, de darle me gusta. Están ayudando así muchísimo a la evangelización en las redes sociales. Hasta pronto.